Bueno, Milton, y contarles también quiénes nos van a acompañar en breve ya en nuestro segmento de entrevistas. Estará con nosotros Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, para analizar esta postura que tiene esta organización indígena de pedir la salida del presidente Lasso, que se lo lleve a un juicio político, y el anuncio de movilizaciones. Además, también ver la postura que tienen frente a la reacción que han tenido otras organizaciones como la FENOCIN y la FEIN. Vamos a conversar también con el periodista, colega Arturo Torres, él es el director de Código Vidrio, para que nos analice, para que nos cuente cuáles son sus investigaciones sobre el caso de la llamada mafia albanesa, este tema que además está dentro del expediente León de Troya. Arturo Torres va a estar con nosotros. Esa es la agenda de hoy, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Aquí empezamos. Ocho de la mañana se votará el informe de la Comisión del Caso Encuentro, que está listo en la Asamblea Nacional. Será votado hoy, el cual recomienda el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por omisión y traición a la patria. Con 221 páginas del informe, recomienda este proceso por designar a Hernán Luque como presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. También por la supuesta presencia de la mafia albanesa en Ecuador. Sin embargo, para algunos asambleístas, estas causas no se enmarcarían en lo que señala la Constitución del Ecuador para seguir un juicio político al primer mandatario. A través del decreto 169 da todo el poder a Hernán Luque. El presidente Guillermo Lasso, al concentrar todo este poder en una sola persona, tenía total conocimiento de lo que se podría perpetrar. El narcotráfico y la presencia aquí de la mafia albanesa, que es lo que podría atar esa corresponsabilidad del gobierno. Lo que quieren es estabilizar la democracia, desestabilizar al país. Y esto es una prueba más. Hoy a las 7:30 se les ha filtrado un borrador del informe, pero ni siquiera lo hemos conocido los miembros de la comisión. Es peligroso que en la Asamblea no se sepa bien lo que determina el Código Integral Penal y lo que determina la Constitución. Es un informe político, jurídicamente inconsistente, que la Corte Constitucional, que no es política, les va a decir aquí no hay nada. Y ahora que hay cercanías, pruebas, fotos, videos, imágenes de la responsabilidad y la cercanía con el ex candidato a la presidencia, Arauz, con el ex candidato a la vicepresidencia, Rabascal, con el movimiento Acción Democrática Nacional, los asambleístas Ronnie Aleaga y Patricia Núñez, nos sorprende que ahora esto no va dentro de la investigación. Y este informe que recomienda el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, hay que decir que no es vinculante, independientemente de que el Pleno de la Asamblea lo apruebe o no. ¿Cuál es el trámite para un juicio político al primer mandatario? Joana Ramos nos tiene más detalles. El camino se presenta mucho más largo de lo que algunos quisieran y puede tomar algunas semanas. Para comenzar, el informe elaborado por la comisión que investigó el caso Encuentro no es vinculante. Esto sin importar si la comisión consigue o no los 72 votos para su aprobación en el Pleno. La ley de la función legislativa señala que un asambleísta de cualquier bancada necesita al menos 46 firmas de respaldo para presentar a la presidencia de la Asamblea la fundamentación, los cargos y pruebas que argumenten su pedido de juicio. De ahí, el presidente de la Asamblea pondrá a consideración del Consejo de Administración Legislativa la calificación de la solicitud y el CAL revisará si cumple o no con todos los requisitos. Si se califica, la solicitud pasa a la Corte Constitucional. El organismo deberá emitir un dictamen previo de admisibilidad en máximo 3 días. Si el dictamen es negativo, el caso se archiva, pero si el fallo es a favor, el presidente de la Asamblea remitirá la solicitud a la Comisión de Fiscalización. Ya en este punto, la comisión notificará de inmediato al presidente y a los interpelantes para que ejerzan su derecho a la defensa y la argumentación. En 5 días más, la Comisión de Fiscalización deberá enviar el informe al presidente de la Asamblea para que éste a su vez convoque al Pleno. En esta sesión, el primer mandatario ejercerá su defensa, así como intervendrán los interpelantes y se da paso al debate.
La Asamblea tiene hasta 5 días más para que se vuelva a convocar. En este punto se necesitan de 92 votos para censurar y destituir al presidente de la República. Desde la presentación del pedido de juicio político, el trámite puede tomar un mes. Pero claro, esto tiene que prosperar solamente si es que la Corte Constitucional emite un dictamen de admisibilidad favorable, lo que a decir de juristas no será tan fácil, pues sostienen que los argumentos presentados en el informe borrador de la comisión que investiga el caso Encuentro son incomprensibles. El informe concluye que se evidencia el cometimiento de presuntos delitos contra la administración pública y que existió un contubernio para ocultar la verdad de los acontecimientos, bloquear la investigación parlamentaria y garantizar la impunidad de los posibles responsables. 7:07 de la mañana, el Frente Parlamentario Anticorrupción detectó presuntas irregularidades en la firma de más de 2.000 contratos en las empresas estatales del sector eléctrico, SELEC y CENEL. Se ha determinado un monto que supera los 800 millones de dólares en contratos. Los contratos cuestionados en el sector eléctrico se firmaron entre el 2020 y 2022. Las propias autoridades de las empresas públicas del sector eléctrico, CENEL y SELEC, reportaron información que más tarde resultó en hallazgos que ahora mismo ya están en manos de Fiscalía. El Frente Parlamentario Anticorrupción lo detalló en un informe de finales de enero. Muchas de esas empresas constituidas solamente para esa ocasión no cumplen los requisitos, la experticia, el tema de financiamiento. Empresas de papel. Yo diría que sí. En el informe elaborado por los legisladores se detalla, por ejemplo, que entre el 2020 y 2022 en CENEL se firmaron 2.098 contratos por más de 510 millones de dólares en 12 unidades de negocio. En el caso de SELEC, 1.694 contratos por 471 millones en 14 unidades de negocio. En medio de esta investigación se habría confirmado la activa participación desde el gobierno del máximo representante de las empresas públicas de entonces, Hernán Luque Lecaro. Y por otro lado, un supuesto lobista encargado de intermediar con las contratistas, Leonardo Cortázar Arcos. Él venía siendo desde hace algún tiempo atrás. Todos conocemos que es un operador que no aparece el nombre de Cortázar recién en esta gestión, esta administración, sino viene desde atrás. Tanto en SELEC como en CENEL se habría identificado a un grupo de accionistas de empresas que únicamente rotaban para beneficiarse de los contratos en distintos momentos, con distintas empresas. Al final, los beneficiarios eran los mismos. Circulando, una empresa ganaba hoy, otra el día de mañana, otra pasado y en la siguiente semana, y se daban la vuelta. Es decir, estas empresas se constituían solamente ¿para qué? Para adjudicarse contratos. Se habla de varios contratos que individualmente superan los 10 millones de dólares cada uno. Las presuntas irregularidades se han detectado desde la fase precontractual, muchos adjudicados y pagados. Vamos a la pausa, son las 7:10, amigos. Enseguida regresamos con más. Hablamos de un tema importante, Liz y amigos, son las 7:13, un tema importante del cual se espera anuncios interesantes en los próximos días. A propósito de esto, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, recomienda al gobierno mejorar la calidad de la colación escolar para complementar la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Sí, Belén Brizalde nos presenta más detalles de este tema. Ecuador es el segundo país de la región con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil, solo después de Guatemala. Según un informe de la FAO, aquí 1 de cada 4 niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. Y si ese problema no se resuelve en el mediano plazo, el país no logrará alcanzar niveles de desarrollo, explican. Niños que sufren de desnutrición crónica infantil, y esto sobre todo en los primeros 2 años de vida hasta los 5 años, tienen déficit de desarrollo física, de desarrollo inmunológico, de desarrollo cognitivo, y este déficit lo va para toda su vida, es irreparable. Por ello, Crowley sostiene que el gobierno debe mejorar la inversión para atacar este problema. Según el secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil, eso ya se está haciendo.
Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos dotación de vacunas pediátricas a nivel nacional en todos los centros de salud. Adicionalmente tenemos dotación de suplementos nutricionales como hierro, micronutrientes, ácido fólico, vitaminas, tanto para las madres como para los niños y niñas. Ronquillo asegura que la lucha contra la desnutrición crónica infantil toma años, pero que ya van por buen camino. Asignando un presupuesto que el año pasado fue de 260 millones y que para el 2023 son 365 millones de dólares y adicionalmente una meta, reducir en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025. Sin embargo, el presidente va a hacer anuncios importantes en los próximos días acerca de que estamos en muy buen camino. Además, desde la FAO hacen otras recomendaciones, como mejorar la dieta de los desayunos escolares. La alimentación escolar no debería usar alimentos procesados. Lo que vamos a tener es una mayor diversidad de la alimentación escolar para los estudiantes. Esto va a incorporar alimentos más frescos y más variados, como son frutas. Esperamos que esto se implemente en el último trimestre de este año. El país requerirá una inversión sostenida en este sector por al menos 15 años, según la FAO. El Registro Civil del Ecuador habilitará en su agencia virtual durante marzo y abril 550.000 turnos de atención, tanto para cedulación como para pasaportes, y esto a nivel nacional. Adicionalmente, la entidad informa que los días sábados 4 y domingo 5 de marzo atenderá en horarios extendidos a aquellos usuarios con previa cita agendada de 8 a 5 de la tarde en las oficinas habilitadas para el servicio. El Registro Civil del Ecuador entonces prevé atender ese día a casi 5.000 ciudadanos en todo el país. Amigos, bienvenidos. Este es el riesgo país del Ecuador, una medida de cuánto desconfían de nosotros en el exterior. Y esto ha subido últimamente. El riesgo país, que cayó con la elección de Lasso, se mantuvo relativamente estable hasta junio del año pasado, cuando empezó a subir por una mezcla de un menor precio del petróleo y los problemas políticos del país, llegando a su peor nivel poco después de las huelgas de junio. Pero a raíz de eso, con un precio del barril de petróleo que dejó de caer y con una cierta tranquilidad política, el riesgo país volvió a caer hasta las últimas elecciones, que hicieron que se disparara por el miedo que haya que el próximo gobierno maneje mal la economía, nos sobreendeude o decida no pagar sus deudas, o todas esas cosas al mismo tiempo. Esto hace imposible endeudarse en el extranjero porque sería demasiado caro hacerlo. Y no va a bajar hasta que los ecuatorianos demostremos nuestra preferencia por un manejo equilibrado de la economía, o sea que votemos por gobiernos que no nos sobreendeuden, o cuando el precio del petróleo se dispare y nos libere de todos los males que podamos tener. Muchas gracias. Economía para... En breve, sobre las 8 de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, viajará a Costa Rica para firmar con su par costarricense el acuerdo comercial. El presidente regresará hoy mismo sobre las 9 de la noche. Se trata del tercer viaje oficial del presidente Guillermo Lasso en lo que va del año. Este miércoles 1 de marzo el primer mandatario viajará a Costa Rica, donde cumplirá una amplia agenda entre la que se incluye la firma de un importante acuerdo comercial con su homólogo Rodrigo Chávez, que traerá beneficios estratégicos para el comercio ecuatoriano, como la integración regional y el crecimiento de exportaciones. En horas de la tarde el presidente se reunirá con el sector empresarial para presentar el foro Ecuador Open for Business, con el fin de exponer las acciones que el país ha puesto en marcha para atraer el capital e incentivar la inversión. El pasado 19 de diciembre, Ecuador y Costa Rica concluyeron con éxito las negociaciones para el Acuerdo de Libre Comercio, tras 4 rondas de conversaciones. Ecuador es el tercer socio comercial de Costa Rica en América del Sur. En 2021, el país vendió 51,4 millones de dólares en productos como medicamentos, chatarra de hierro y acero. El acuerdo incorpora también disposiciones relacionadas con equidad de género, buenas prácticas regulatorias y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Revisar los presupuestos de fundaciones y empresas municipales para priorizar los recursos en combatir la inseguridad es uno de los objetivos del alcalde electo de Guayaquil, Aquiles Álvarez. Carlos Acoto nos cuenta que la nueva administración revisará además el cumplimiento de los contratos de recolección de basura y suministro de agua.
En 2 meses y medio, Aquiles Álvarez asumirá funciones como alcalde de Guayaquil. Y ahí lo primero que hará junto con su equipo, asegura, será contrastar la información que la administración saliente le está haciendo llegar sobre el estado financiero del Cabildo. Hoy no tengo claro cuánto hay en caja. Estamos enfocados en recibir documentación de cada empresa pública, de toda la estructura municipal. Adelanta que se pondrá la lupa sobre la nómina de funcionarios. En el municipio trabajan más de 5.000 personas. Al pago de sus salarios se destinan 5 millones de dólares todos los meses. La administración saliente dice ya ha empezado a recortar personal. Van a separar en primera instancia 500, después... Ellos, no usted. Ellos, no nosotros. Okay. Hasta dejarlo en 4.000 y pico, como lo recibieron de la administración del ex abogado, del ex alcalde de Abogados Jaime Nebot. Se compromete además a revisar el efectivo cumplimiento de los contratos de recolección de basura y de suministro de agua, a cargo de Urbaceo e Interagua respectivamente. Y sobre la Metrovía anunció: los privados no tienen ni un centavo, y eso es algo que hay que analizar. Y hoy mi idea personal es que el municipio tenga el control de la Metrovía para dar un buen servicio, para renovar la flota. En la mira del alcalde electo está además la regularización de comerciantes informales previo censo, un programa de legalización de predios además, y frente a la posibilidad de que en funciones le toque lidiar con movilizaciones, dice tener una postura clara. Si es pacífica, sin ningún problema, pero si vienen a tirar piedras y demás, no. Tengo que defender a los guayaquileños me eligieron para defender a la ciudad y por supuesto yo no voy a permitir que venga el desastre de Guayaquil. Es Aquiles Álvarez, alcalde electo de Guayaquil, a 2 meses y medio de sentarse en el sillón de Olmedo tras 3 décadas de administración social cristiana. Es momento de las entrevistas en 24 horas. A esta hora queremos darle la bienvenida a Arturo Torres, periodista, editor del portal Código Vidrio, a quien nos acompaña ya en el estudio en Quito. Buenos días, bienvenido, Arturo. Buenos días, Liz. Gracias por la invitación. A usted por estar aquí, para ayudarnos a entender quizás con mayor precisión la incidencia que tiene hoy por hoy la mafia albanesa en la actividad narcodelictiva del país, ¿no? Se pone de manifiesto con mayor fuerza en este 2023, más aún a propósito de que se reabre una investigación denominada como León de Troya, donde desde el 2021 se investigaba un nexo del narcotráfico con esta mafia. Pero ¿cuándo quizás comienza a darse la presencia de los albaneses dedicados al narcotráfico en el país? ¿Qué condiciones vieron en el Ecuador para hacer su centro de operaciones aquí? Bueno, el primer antecedente que se tiene con registros policiales y de investigación es del 2009, cuando ingresa un primer albanés que llega con la fachada de empresario y básicamente lo que hace es abrir varias compañías de fachada para empezar a hacer negocios y sobre todo poder enviar cocaína hacia Europa. No olvidemos que el antecedente viene de la relación que los albaneses tenían previamente, antes de llegar a América, a Ecuador en particular, por las facilidades que daba el tema de la ciudadanía universal, cuando se abrieron las puertas de par en par a que ingresen ciudadanos de todo el mundo, sin exigirles una visa y sin investigar su pasado judicial, porque la investigación en migración dejó de ser una tarea para la policía, sino más bien adscrita al Ministerio de Gobierno. Entonces, esa particularidad facilita el ingreso de albaneses y de ciudadanos de todas partes que básicamente estaban articulados a redes criminales. Muchos de ellos fueron identificados y de hecho por eso los 2 años siguientes se revocó la medida de facilitar visa y se empezaron a exigir visas a 10 países. Pero bueno, volviendo al tema de los albaneses, este empresario llega el 2009, abre compañías de fachada y empieza a generar un sinnúmero de negocios, por así decirlo, para poder
instalar esta cadena y redes que se fueron enraizando la última década en el país. Entonces es importante entender que esto que estamos conociendo ahora, la magnitud, estamos realmente frente a una fotografía todavía borrosa de cómo operan los carteles de los Balcanes, porque no podemos decir que son solamente las mafias albanesas, porque me refería a eso, los albaneses son de alguna forma los hijos putativos de los italianos, de la mafia 'ndrangheta en Italia, que empezaron que monopolizaban el tráfico de drogas en Europa hasta mediados del 2000. Desde esa época los albaneses aprenden con los italianos y directamente entran en el negocio y ven en Latinoamérica ya la posibilidad de ellos controlar todo el negocio, se abren de la mafia italiana y empiezan aprovechando, como decía hace un momento, estas facilidades que daba el Ecuador para ingresar, y desde el 2009 hasta la época, por eso es que vemos que ahora básicamente tenemos manifestaciones, digamos, pobres todavía en función de la información que se tiene, porque no se les ha mapeado directamente, porque muchos albaneses llegan pero se cambian de identidad. Entonces el patrón todavía está por ser identificado desde las autoridades, porque han tejido conexiones a todo nivel, porque hay mucho dinero de por medio, y sobre todo este fenómeno creo que se ha profundizado desde el 2019-2018, cuando Europa se convierte en el principal destino de la cocaína que sale por Ecuador y ya no es de Estados Unidos. Arturo, pero precisamente, ¿no? Llama la atención, desde el 2009 se conoce de esta presencia de estos casos, ¿no? Ya tú has mencionado, las condiciones se daban, no se pedía visa. El año pasado ya el gobierno toma la decisión en septiembre de decir visa obligatoria, pero pasaron 12 años en que fue casi imperceptible quizás para los ecuatorianos su presencia aquí. Es recién 2019, 2020, 2021 y no se diga ahora cuando cobra fuerza al hablar de una mafia albanesa en el país. ¿Por qué entonces crees que hubo algún detonante que lleve a que en estos últimos años sea cuando lo pongamos sobre la mesa y antes no? Sí, es una pregunta fundamental, Liz. ¿Por qué? Porque durante 10 años entendamos que la investigación de unidades de inteligencia y la cooperación, sobre todo con Colombia y Estados Unidos, se debilitó muchísimo por los problemas que hubo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto? Se rompieron relaciones de facto desde el 2008 con Colombia y con Estados Unidos tras el bombardeo de Angostura. Lo siguiente es que se desmantelaron los sistemas de inteligencia y evidentemente la información que se contaba se perdió, se desarticuló el trabajo para seguir y como vemos, o sea, la investigación desde el ingreso de los ciudadanos que llegan desde otros países básicamente se pierde porque policía no puede acceder directamente a la información de quienes ingresan, sino que tiene que pasar por una entidad política con el Ministerio de Gobierno para poder investigar. Entonces, hay un silencio durante 10 años, lo que no significa que no existan casos, porque no olvidemos que el año 2015 se detiene en el 2014 a Drake Seppi, que es un capo de la droga internacional, un albanés que estuvo detenido en la cárcel de Cotopaxi hasta el 2021, cuando es liberado, 2021-2022, con una decisión ilegal de un juez, porque él estaba sentenciado a más de 20 años de cárcel. El dato no estoy seguro, pero el tema es que la sentencia contra Drake Seppi básicamente se reduce a 6 o 7 años. Él sale libre pese a ser identificado por la Policía Internacional, por Interpol, por Europol, como uno de los capos de la cocaína y del envío de sustancias hacia Europa a través de Albania y otros puertos. Lo importante es que durante todo el tiempo que estuvo detenido en la cárcel de Cotopaxi, él siguió manejando el negocio del envío de la cocaína hacia Europa, con todas las facilidades del caso. ¿Por qué no hubo seguimientos pese a que ya se tenía identificado este fenómeno? Porque básicamente las autoridades no actuaban, la policía no estaba haciendo un seguimiento por, creo yo, decisiones políticas desacertadas que se tomaron sin medir el nivel de penetración que estábamos teniendo de los carteles de los Balcanes encabezados por los albaneses, que además ya iban montando una estructura empresarial con compañías de fachada. Entonces,
Entonces ya están controlando ellos las líneas completas. Ellos llegan a comprar a la línea fronteriza entre Colombia y Ecuador directamente la cocaína y cuentan para esto, para el nivel de seguridad, para la logística, para el transporte, con las bandas locales. Y eso también nos ayuda a entender por qué la atomización de las bandas. Arturo. Ya no solamente operan en el país los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, sino los de los Balcanes encabezados por los albaneses, que tienen una particularidad, son muy violentos. Esto también explicaría el nivel de violencia que hemos vivido los 2 últimos años en el país, viendo los antecedentes de cómo opera la mafia albanesa en Europa. Ahora, Arturo, ya has mencionado ya cómo ellos vienen a conectarse, ¿no?, con las bandas narcodelictivas locales. Hasta hace algún tiempo, quizás para el ecuatoriano, era más fácil entender que aquí había presencia de carteles mexicanos y que eran los que operaban con las bandas locales. Pero hoy ya hay esta mafia albanesa, como lo has citado. ¿Cómo se conectan con las bandas que tenemos? O sea, ¿cómo están divididos quizás? Te lo pregunto porque tú has investigado mucho sobre este tema de la mafia albanesa. Sí, básicamente ellos desde fines de del 2000 empezaron a llegar directamente a las cadenas, a los laboratorios para adquirir directamente la cocaína. Ya no tenían alianzas con la mafia italiana, entonces ellos ya vieron que podían controlar, ¿no es cierto?, toda la cadena de compra, transporte y traslado y venta en países europeos, porque así funcionaba la mafia italiana, que era la que controlaba hasta fines del 2000, hasta mediados del 2000, la venta de cocaína en buena parte de los países europeos. Ahora la variante se cambió en los últimos 10 años, cuando los albaneses ya controlan la mayor parte de esta cadena de narcotráfico en Europa. Entonces, el nivel de cooperación que tienen con las bandas locales es básicamente un nivel de servicios. O sea, las bandas locales lo que dan son servicios a estos carteles o mafias. Es difícil. ¿Pero trabajan con todas las bandas? ¿Trabajan con todas las bandas locales que tenemos acá o con grupos específicos? Grupos específicos dependiendo, porque por ejemplo una banda puede ser especializada en dar protección desde Sucumbíos hasta Guayaquil. De ahí puede entrar otra banda que tiene mucha más especialización en el encaletamiento, en el embodegamiento, en la seguridad. Luego puede entrar otra banda que tiene sus contactos ya establecidos en los puertos, con conexiones evidentemente con funcionarios de diferente nivel, ya sea policía, fiscalía, militares, porque no olvidemos, y esto es importante, Liz, si es que hablamos de un fenómeno que el primer caso se detectó en el año 2009, han pasado cerca de 13 años en el cual esta mafia o estos carteles, porque no sabemos tampoco, con un punto al margen, si es una sola organización de albaneses, si son varios, ¿no es cierto?, varios grupos. Esto también está por identificarse y por eso es tan importante la cooperación con Europa en el intercambio de información. Bueno, ya se ha dado alguna reunión el día, se ha dado una reunión, ¿no? Precisamente estaban aquí funcionarios de Bélgica para poder tomar decisiones conjuntas, pero también te quería preguntar si también operan en conexión con otros países de la región, porque se habla de la presencia, por ejemplo, de esta mafia en Perú, en Chile, si es que habría un trabajo donde se incluya también a Ecuador y ya, como digo, desde esta región con el envío hacia el mercado europeo. Sí, coincide en que precisamente Ecuador se vuelve como la punta de lanza de las operaciones de los albaneses en Latinoamérica. Los albaneses ahora están tendiendo redes y eso es lo que se está investigando en Perú, en Chile, en otros países. Hay un dato ahí que hay que explorar mucho más. Chile se convirtió en el principal destino de la cocaína en Latinoamérica que sale de Ecuador. En el último año ese es un dato importante que hay que investigar. Entonces, también la forma en que los albaneses aprovecharon las facilidades que dio Ecuador, tanto para el ingreso como para muchas actividades vinculadas no solamente al narcotráfico. Ahora vemos que la manifestación del narcotráfico tiene que ver con mucho lavado que aquí no se investiga. Apenas hemos tenido 3 casos, 3 o 2 sentencias de narcotráfico desde el 2018.
O sea, la investigación en el sistema financiero, el fracaso absoluto de la unidad de análisis financiero para identificar las estructuras económicas, que es un punto medular de este tema, porque básicamente lo que estamos haciendo en general es capturando droga, cocaína, pero ¿y dónde están las estructuras? ¿Dónde está la investigación financiera para realmente dar un golpe que signifique un cambio de 180 grados en el debilitamiento de estas organizaciones? Mientras eso no ocurra, van a seguir cambiando estos actores, pero las organizaciones siguen intactas. Ahí hay una deuda pendiente y ahora también la expectativa de ver qué acciones se van a tomar después de estas reuniones que han mantenido el gobierno con la representante del Ministerio del Interior y de la Unión Europea, precisamente para acciones conjuntas. Quiero agradecerte, Arturo, que nos hayas acompañado esta mañana aquí en 24 horas. Gracias. Y solamente un tema adicional. Me parece que este caso, el último caso que hemos vivido, básicamente dio un golpe letal al tema de investigaciones. Ya no hay confianza de las agencias internacionales para investigar los temas porque tienen dudas de cuánta información se puede filtrar, ¿no es cierto?, hacia afuera cuando hay una investigación en marcha. Se pone en peligro a los investigadores, se pone en peligro a todas las investigaciones grandes que se están haciendo y en este momento los albaneses se recomponen absolutamente porque esto lo que hizo es facilitar el trabajo del crimen organizado porque no se concretó absolutamente nada en el fondo. Así es que veamos qué es lo que pasa. Va a tomar mucho tiempo recomponer las investigaciones y los seguimientos de estas organizaciones. Hay que ver qué pasa, qué consecuencias trae. Gracias, Arturo, nuevamente, que tengas una buena mañana. Momento de irnos a una pausa y enseguida regresamos con Leonidas Issa. .46, vamos a conversar a esta hora con el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Ingeniero, gracias por acompañarnos, buen día. El viernes de la semana pasada, luego de la reunión que mantuvieron en su organización, decidieron pedir la renuncia del presidente de la República. ¿Se ratifica en ese pedido? Un saludo cordial, gracias por la invitación a esta entrevista. Es una resolución de todas nuestras organizaciones de base, no depende de mi idea, es una resolución, por lo tanto la sostenemos. ¿Ustedes quieren que presida el gobierno el vicepresidente Borrero entonces? Hay sucesión constitucional, hay mecanismos constitucionales donde corresponde al vicepresidente y esperemos que hubiera tenido voluntad por lo menos para cumplir con lo que se ha establecido en la mesa. Hemos visto con mucha preocupación la actitud del ministro Cucalón cuando saca un comunicado donde habla de educación intercultural bilingüe, el tema de los créditos, cuando esto fue resuelto en el Acta de la Paz. No está topando un solo punto de los 3 meses que discutimos en las mesas. El ministro dice está en camino de cumplirse el 90% de los acuerdos. Ustedes sostienen que no llega ni al 10%. ¿Cuál es la realidad? Porque son dos verdades extremas. Exactamente. Mire, yo creo que para no quedar bajo tutela la palabra de uno o la palabra de otro, revisemos. Simplemente revisemos los acuerdos de los 218 que el mismo gobierno nacional hizo estas estadísticas. No la hemos hecho nosotros. Lo único que habíamos dicho es que hay que diferenciar los acuerdos procedimentales, cuáles son las gestiones para cumplir con estos acuerdos que había puesto el gobierno. Por ejemplo, le pongo una. En el tema minero, que en este momento está siendo un conflicto tremendamente jodido en nuestros territorios. ¿Qué quedamos? Hay que parar la minería hasta garantizar una ley de consulta previa, libre e informada. Y es más, lo que al cierre del año el gobierno nacional, incumpliendo este acuerdo, simplemente declaró 11 proyectos mineros zonas de seguridad. ¿Qué significa aquello? Militarizar. Cuando nosotros hemos quedado, está ahí el acuerdo firmado, señor presidente de la República, para avanzar en todas las etapas debe garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada. Voy a poner otro dato, en el tema de los derechos colectivos, se había quedado con absoluta responsabilidad. Por ejemplo, en este país reconoce la gestión pública, privada y comunitaria. En la gestión comunitaria hay que avanzar en la instalación dentro del sistema de rentas internas que reconozca el carácter comunitario. Para eso son importantes las mesas de seguimiento. ¿Por qué se levantan de la mesa de seguimiento? A ver, lo que está claro es que luego de 3 meses, puesto con tiempos, con plazos, incluso presupuestos. Ahora preguntemos al presidente de la República sobre los 218 acuerdos, sobre su propia estadística, ¿cuánto está con presupuesto para el 2023? Miramos que 0, realmente. Ahora, en el tema de los créditos, la condonación, esto es otro de los puntos que debería revisar el señor ministro Cucalón. Sí, efectivamente está en el acta del 30 de junio, el acta de paz que se conoció, hasta $3,000, donde va a hacer cumplir el decreto 452
454 me parece. ¿Ya? Pero en las mesas de acuerdo, habíamos quedado en alivio financiero, se debe cumplir, así dice el acuerdo, se cumplirá hasta $10,000, no lo estoy diciendo yo, sus delegados del ministro, en este caso del gobierno, firmaron y aprobaron. Pero todo eso se podría seguir solucionando o buscar seguir solucionando en las mesas de diálogo. Para ustedes ya no hay más diálogo. No hay por qué, porque usted mismo ha escuchado aquí en los medios, simplemente ha salido el ministro de Finanzas a decir, ese acuerdo que han aprobado simplemente no es posible. Cuando ellos hablan de $190 millones que afectaría a la banca pública, pero lo que no están diciendo al país es que en cambio aquí presupuestan hasta $2.400 millones para pagar por los arbitrajes internacionales. Por lo tanto, ¿por qué debería irse el presidente de la República? Porque no ha cumplido, simplemente no ha cumplido. ¿Y ustedes confían en que en la sucesión presidencial que le correspondería al vicepresidente Borrero, él va a cumplir? No sabemos si cumplirá o no cumplirá. Y en el momento que estén actuando sabremos si cumple o no cumple. Y después dirán que se vaya a volver. Bueno, La Constitución dice el presidente de la República tiene un periodo de 4 años. No dice hasta que la CONAIE decida lo contrario o alguna organización. La CONAIE hay un periodo constitucional. La CONAIE no está decidiendo. Cuando hay problemas institucionales de deslegitimidad con los gobernantes, no solo con el presidente de la República y 5 poderes del Estado, hay mecanismos constitucionales. Y esto no está diciendo la CONAIE. ¿O será que la CONAIE tiene el 85% para decir a los ciudadanos que el 85% desaprueba la gestión del presidente de la República? Ahí está el tema del apoyo. Somos parte de los 85% de los ciudadanos que estamos en desacuerdo frente a la gestión que ha hecho el gobierno nacional. Ahora, ustedes dicen, le pidieron a la Asamblea Nacional que enjuicie políticamente al presidente. Y fíjese que lo que dijeron asambleístas, incluso opositores al gobierno, le dijeron, la CONAIE no nos tiene que decir lo que tenemos que hacer. Decidiremos el juicio político al presidente de acuerdo al informe que se presentará justamente hoy del caso Gran Padrino, el caso Encuentro. Totalmente de acuerdo, aquí creo que no hay imposición de ningún sector. Nosotros hemos referido a nuestros asambleístas, a la bancada del movimiento Pachacuti. ¿Por qué? Porque hay un compromiso, hay un principio que debemos actuar de manera orgánica entre lo político y lo organizativo. Y en cierta medida, la Asamblea Nacional, los 137 asambleístas deben hacer sus valoraciones correspondientes frente a aquello. Pero nosotros frente al juicio político lo hemos tomado ya esta postura. No nos olvidemos qué pasó con Pandora Papers. De la misma manera, con justificaciones enredadas, simplemente salieron a decir que estamos haciendo juego al correísmo o cualquier tontería que justifican en términos políticos. Están diciendo que usted está haciendo juego al correísmo, que usted tiene una alianza con Rafael Correa. ¿Usted ha hablado con Rafael Correa? Jamás. Y yo le pido a los que me andan diciendo, demuéstrenme un acto, demuéstrenme alguna situación, o por lo menos una foto, y ya, que me hagan la justicia indígena. Como he dicho en la asamblea de la CONAIE, señores, no pueden andar especulando. Este país está cansado, está enfermo. La democracia no puede seguir sosteniendo políticos a través del recuerdo, políticos a través de la especulación, el chisme y la mentira. Yo no he hablado ni con el señor expresidente de la República, Rafael Correa. En su debido momento hemos sabido luchar y tenemos clarito las diferencias que separa sobre un proyecto político. El tema del extractivismo, el tema de la plurinacionalidad, el tema de los derechos colectivos, el tema de la no división a las estructuras organizativas y un proyecto político que sostienen colectivamente más no individualmente. Ahora, usted también dijo, haciendo vocería de las resoluciones de la CONAIE del viernes, que si el presidente disuelve la asamblea, ahí sí va a haber un levantamiento indígena. Disolver la asamblea es un mecanismo constitucional, 148, muerte cruzada. Sí, efectivamente, nosotros hemos dicho esa postura. ¿Por qué? Porque en este momento yo creo que con los aires que tiene el presidente de la República, los aires de dictador, los aires de insulto que nos ha propinado a nosotros, creemos que por lo menos los remanentes de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, creo que tiene que tener vigencia. Ahora, lo mismo le puedo decir a usted. Usted dice el 85% rechaza al presidente, el 90% rechaza a la Asamblea. ¿Sí? ¿Qué calidad de apoyo tiene la Asamblea como para que ustedes la respalden? Nosotros hemos dicho con absoluta claridad, antes de que usted nos diga, antes que el presidente de la República, hemos dicho tenemos instituciones, ¿no es cierto?, instituciones deslegitimadas. Preguntemos la Asamblea, ¿por quién ha sido deslegitimada? Por mismos asambleístas adentro. Totalmente, ¿No ha escuchado usted a un señor Villavicencio diciendo esta Asamblea no sirve para nada? Si no sirve para nada, por favor ya no sigan desgastando más. Entonces, tienen que... Claro, entonces ¿no es mejor una muerte cruzada para volver a cero las cosas? Yo creo que en este momento hay una representación desde los territorios que sí están sosteniendo dentro de la institucionalidad, pero hay un grupo de asambleístas que están desde adentro dañando a la Asamblea Nacional, y no creo que sea solo por
por un hecho de esta categoría, sino realmente una valoración generalizada de las instituciones, de los 5 poderes del Estado, en este caso del Ecuador. Ustedes se oponen a la muerte cruzada. Ratifica que si el presidente la aplica, ustedes se levantan. Se sobreentiende que es respaldando a la Asamblea. ¿O Sí, no? efectivamente. Creemos que son instituciones democráticas en este momento que hay que sostenerla. El presidente de la República, porque Leonidas, nosotros hemos dicho... El 148 de la Constitución también es democrático. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Ahora estamos mirando la percepción de los ciudadanos. Hay una actitud dictatorial del presidente de la República, por la cual me parece importante en este momento mirar cuál va a ser el escenario más doloroso para los ciudadanos. ¿Va a ser una muerte cruzada? ¿Va a ser una destitución? ¿Va a ser una renuncia? ¿Cuál de los escenarios constitucionales vigentes? ¿O va a ser el diálogo? ¿O va a ser el diálogo a lo mejor? ¿O va a ser el diálogo? Pero yo creo que en el tema del diálogo realmente hay un desgaste jodido en la palabra del presidente de la República. No sé si algún ciudadano le cree al presidente de la República. Oiga, pero nosotros hemos dado cuenta a este país el nivel de tolerancia, el nivel de democracia que hemos tenido y nos han seguido insultando. Vandálicos, terroristas, de todo aquello. No he escuchado usted para el 10 de noviembre. Acordará, el gobierno nacional hizo una cadena nacional desde Glasgow, en Reino Unido, insultando. Incluso dijo que va a mandar a la cárcel los huesos del señor Issa. Sin embargo, pasando 3 días fuimos a sentar con el gobierno nacional. Eso no está bien. No está bien los insultos, pero tampoco están bien los insultos, y no estoy haciendo de abogado de nadie. Pero también le dicen narcopresidente, narcogobierno, dictador. También podría decir lo mismo el presidente. Bueno, nosotros no hemos insultado. Yo no he insultado. No estoy diciendo que usted le dice. Hay una relación directa en este momento, por ello necesitamos revisar el informe. Hay una relación directa, no del presidente, pero de sus allegados, de sus familiares que están decidiendo dentro del gobierno nacional. Usted vio del informe, alcanzó a leer algo, son 200 y pico de páginas. Sí, lo de la policía sí lo he alcanzado a leer. Traición a la patria. Con fotografías, un seguimiento a detalle, en este caso que ha hecho la Policía Nacional, a los allegados que están definiendo dentro de los 14, dentro de los 13 sectores estratégicos de este país. El ministro Cucalón ha ratificado que el gobierno sigue con la puerta abierta al diálogo. ¿Qué pasa si mañana el gobierno le dice, señor Issa, dirigencia de la CONAIE, dirigencia de los otros movimientos indígenas, sentémonos a conversar? ¿Qué harán ustedes? Pero ¿qué hay de dialogar, señor presidente de la República? Señor Cucalón, por favor, solo coja los 218 acuerdos y vaya uno por uno diciendo muy bien, ok, esto hemos cumplido, esto no hemos cumplido, esto no hemos cumplido, y por lo tanto vayan cumpliendo. Si no necesitas diálogo para aquello. Si no hay nada que dialogar, ¿por qué no hicieron paro y solamente dicen vamos a movilizarnos en nuestras comunidades? ¿Por qué? No tienen apoyo para el paro, están divididos. Yo creo que en este momento hay una efervescencia en los sectores populares de este país, pero creo que también una movilización en este momento de la crisis. Por eso hemos dicho, en cualquier momento que reviente en la sociedad, nosotros nos pondremos de pie de la misma manera. Pero ahorita hemos trasladado, hemos radicalizado la lucha en nuestros territorios. ¿Qué significa eso? Vamos a defender los territorios frente a la minería, que no ha habido un derecho a la consulta previa, libre e informada. El gobierno nacional ha impuesto, en este caso, decretos que no corresponde a la vía jurídica en este país. Simplemente hay una imposición. Segundo, hemos dicho, vamos a las movilizaciones por temáticas. El 8 de marzo no pretendemos encabezar la marcha. Vamos a ser parte de la marcha por el Día Internacional de las Compañeras Mujeres, con nuestras compañeras mujeres. Ese mismo día vamos a vamos a dejar la inconstitucionalidad del decreto 604. En lugar de cumplir con el acuerdo que dijimos construir la ley de consulta previa, libre e informada, más bien sacó este decreto. Ese día lo vamos a hacer. El 28 de marzo vamos a hacer una movilización para entregar la ley de aguas a la Asamblea Nacional. Sin cierre de vías, sin violencia, sin nada. Es que nunca hemos tenido violencia, señores. ¿Y lo que pasó en el 19, qué fue? 2019, ¿Y en el 2022 qué fue? Hay una infiltración, eso lo hemos sido categóricos. 2019 usted vio, los mismos responsables desde adentro de la Contraloría General del Estado dijeron que quemaron desde adentro. No pueden trasladar ese niveles de violencia, en este caso, a los manifestantes. Cuando nosotros entregamos por 5 veces, 2022, a la Policía Nacional, los mismos que fueron policías vestidos de civil, puestos nuestro poncho, provocando adentro. Eso hemos entregado. Pero cuando hay una situación de indignación, lógicamente hay una reacción de toda la masa. Pero hemos sido tremendamente responsables para identificar y entregar incluso a la Policía Nacional. Pero ¿han hecho alguna situación? Ninguna. Entonces, en ese sentido, no pueden trasladar
que han pretendido dañar las movilizaciones de nuestros territorios. Y no se olvide, para que no digan que vienen los vandálicos a Quito, ¿cuántos días aguantamos en los territorios? ¿Cuántos días? 8 días en los territorios, esperando que el gobierno nacional, en lugar hasta que esperen morir 8 hermanos y resuelva los 15 centavos, resuelva paralizar los incrementos de los precios, no puede ser que estemos obligados en este sistema democrático, no puede ser que los gobiernos esperen que el pueblo se ponga de pie, haya muertos para, en este caso, escuchar al pueblo. Termino con esto, Leonidas. A Pachacutic, que es el movimiento político de la CONAIE, le fue muy bien en las elecciones del 2019. En las elecciones del 2021 también. En estas elecciones también tuvo un éxito. ¿Qué tal la muerte cruzada, adelantar elecciones y usted se lanza de candidato? No, yo creo que perdón. ¿Busca usted un tema político al final? No creo que podemos poner los escenarios difíciles de este país para construir referencias individuales. Al menos en mi parte, lo que corresponde a Leonidas Issa y su Consejo de Gobierno, vamos a concluir con nuestra gestión, que falta 1 año y medio. Después de aquello, lo que venga bajo decisión de las organizaciones de base, sin provocar ninguna reacción de división como lo que pasó con los anteriores candidatos del movimiento Pachacuti. Ojo, nosotros vamos a precautelar la unidad del movimiento indígena. Y si por precautelar la unidad del movimiento indígena nunca vamos a ser candidatos, pues nuestro pedazo de historia será un aporte en la lucha. ¿Cómo está unido el movimiento indígena? Y le pregunto esto solamente poniendo referencia las elecciones en Cotopaxi. Hubo varios candidatos del movimiento indígena, unos que ya no pertenecen a la CONAIE, pero que pertenecieron. Totalmente de acuerdo, este escenario se ha dado y hemos hecho una evaluación a nivel nacional. ¿Qué está pasando? Hay un caudillismo allí en algunos territorios, hay un problema de división entre la estructura política y la estructura organizativa, y hay de pronto una confusión en la línea política e ideológica. En ese sentido, lo que corresponde es volver a tratar estos temas y volver a unificar sobre un proyecto político de manera colectiva entre la unidad de la organización y el tema político, y con ello avanzar hacia adelante. ¿Usted sabe si los asambleístas de Pachacuti van a votar a favor del informe que presentarán hoy? No tengo conocimiento. Salvador Quispe veo que ha dicho que no va a votar en contra. Bueno, el compañero Salvador, el día viernes 24, él dijo que va a allanar a la decisión de la resolución del Consejo Ampliado de la CONAIE. Por lo tanto, él mismo se comprometió en separar, encabezado en este caso del señor Vanegas, separar a los elementos que prácticamente no están confluyendo, en este caso, no están confluyendo con el proyecto político. Y aquí quiero decir, de pronto esto pueden decir, oye, pero son tan antidemocráticos. Este país es tan democrático. Por cada movimiento político vos puedes poner las opciones ideológicas políticas. El movimiento Pachacuti responde a una lógica política e ideológica. Si no se sienten bien, señores asambleístas, en lugar de hacer quedar mal al movimiento, tomen sus propios rumbos, tengan la decencia, en este caso, de coordinar con sus partidos que realmente a las cuales pueden representar. ¿Se refiere a Vanegas? Sí, a Vanegas y otros señores que... Y a lo mejor a Quispe. Bueno, el compañero Salvador dijo que va a allanar a la resolución del Consejo Ampliado del 24. Él se comprometió también a hacer este proceso de separación. Vamos a ver en los siguientes días, no voy a alertar frente a aquello ni voy a especular. Gracias. Leonidas Issa, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE. Son las 8:30.